Les decía en el bloque anterior que en algún momento se postuló que esta fecha, el 29 de junio, sea declarado feriado por única vez porque hoy se cumplen 200 años de lo que se llamó el Congreso de Oriente o de los Pueblos Libres, de la Liga de los Pueblos Libres, que tuvo lugar en lo que hoy es Concepción del Uruguay. Pero ¿qué tanto sabemos de ese acontecimiento? ¿En las escuelas se habló hoy del tema? ¿Estamos al tanto de lo que dicen que fue el primer precedente de la Declaración de la Independencia de Tucumán al año siguiente, en julio de 1816? Está con nosotros José María Blanco, que es el director de la editorial de Entre Ríos, que le agradecemos que haya venido, para que nos enseñe un poco y nos cuente qué fue lo que pasó y por qué es importante esta fecha. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que no solo hoy habría que hablar del Congreso de Oriente por ser 29 de junio, sino que creo que habría que hablar todos los días de eso, porque nuestra historia ha sido escrita por las minorías. Generalmente esas minorías respondían a intereses portuarios y fundamentalmente europeizados y europeizantes en su cultura. Entonces, de esa forma han hecho un relato ficticio, casi fantástico, de nuestra historia como una simple sucesión de fechas y batallas, donde nadie tiene muy bien qué fue lo que pasó, ¿no? De hecho, nosotros nos contaron, por ejemplo, que Entre Ríos no había participado del Congreso de Tucumán, pero nunca, yo no recuerdo que en la escuela me hayan contado nunca por qué no fue Entre Ríos a Tucumán. Claro. Y es así como se llega a la confusión de una historia boba, entre comillas, ¿no? Que se cuenta en las escuelas. Y muchas veces los chicos están confundidos si la patria tiene dos cumpleaños, el 25 de mayo y el 9 de julio, porque mucha gente dice el 25 de mayo nació la patria, sí. Y el 9 de julio entonces, ¿qué fue? El Congreso de Oriente no es más que la materialización concreta del espíritu revolucionario de Mayo, en términos del espíritu de Mariano Moreno, que impulsó esa revolución, o de los ideales que proponía Moreno en esa revolución. Cuando muere Moreno, en la banda oriental, de la mano de Artigas, realmente se enciende nuevamente el espíritu de Mayo, un espíritu absolutamente emancipador en términos del centralismo porteño, de la avidez británica y del absolutismo español. Es decir, era un proyecto emancipador en serio, y es ahí donde Artigas empieza a trabajar y convoca para el 29 de junio de 1815 el famoso Congreso de Oriente, donde vienen representantes de lo que hoy conocemos como Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, y ahí se declara una verdadera independencia contra todo proceso de dominación, ¿no? Es decir, no es solamente como muchos nos quieren hacer creer que fue una emancipación del Imperio Británico o del gobierno español. No, el 29 de junio de 1815 el Congreso de Oriente declara una emancipación absoluta claramente del absolutismo español, de la avidez británica, pero también del centralismo porteño. Usted dice vienen porque vinieron a Entre Ríos, acá fue absolutamente, se hace en Concepción del Uruguay, en lo que hoy conocemos como Concepción del Uruguay, que era Arroyo de la China, que dicho sea de paso para reivindicar a esa ciudad de nuestra provincia, fue una de las primeras ciudades en reconocer al gobierno patrio en los primeros días de junio de 1810. Es decir, ni bien se produce la Revolución de Mayo en su espíritu originario, en su génesis de origen, la ciudad o Concepción del Uruguay o Arroyo de la China adhiere a ese gobierno patrio. ¿Y es cierto que el texto, los principales preceptos y conceptos que se dieron en este Congreso fueron los que después tomó el Congreso de Tucumán? Sí, algunos sí, en su forma, pero fueron sutilmente modificados algunos aspectos, ¿no? Es decir, ya es una declaración de independencia más formateada por escritorios o burócratas que por las masas populares, ¿no? Que tienen una absoluta incidencia en el Congreso de Oriente. De hecho, por ejemplo, la Declaración de Independencia del Congreso de Oriente es una de las pocas declaraciones de independencia que existen en el mundo que está traducida en varios idiomas. Cuando yo digo más que en varios idiomas, en varias lenguas, porque no solo está hecha en castellano, sino que también realiza en las lenguas originarias, está en charrúa, está en chaná,
está en muchas de las lenguas que hoy consideramos o atribuimos a los pueblos originarios de nuestras regiones. ¿Y por qué la historia después no lo tuvo en cuenta este hecho? ¿O tan presente como sí Tucumán u otros? Por esto que digo, porque la historia nuestra es una historia contada a conveniencia de las minorías. Nuestra historia se ha encargado perfectamente de ocultar una de las dos rutas de Mayo, es decir, Scalabrini Ortiz definía como las dos rutas de Mayo a los dos proyectos de país antagónicos, uno el que encaraba Mariano Moreno y el otro el de Rivadavia. Obviamente, una vez que muere Moreno, el espíritu revolucionario de las ideas morenistas quedan sepultadas y toda la lógica de la historia empieza a escribirse ahí a partir del padre de la historia oficial, como es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es el que creó un diario para que le hiciera de guardaespaldas, ¿no? Esto es clarísimo. Y es el mismo Mitre en que en una carta personal le escribe a Vicente Fidel López, es el mismo Mitre el que le confiesa y el que dice, reconociendo haber sepultado a Artigas para la historia. Es decir, Mitre claramente decide contar un relato de la historia que favorezca los intereses de las élites dominantes en esa época y que no tengan nada que ver con las causas populares que se generaron en esta región. De hecho, Artigas para la mayoría de los argentinos es un héroe uruguayo, si se quiere, pero del que poco conoce y mucha gente desconoce de su incidencia en estas tierras. Esa es una de las grandes tragedias de nuestra historia y una de las grandes deudas que tiene la sociedad actual, porque no debe haber hecho en la historia más injusto que ese, justamente haber condenado a Artigas a ser el héroe, entre comillas, de la independencia uruguaya, es ir en contra de todo el sueño artiguista. Es más, Artigas jamás quiso la escisión de lo que hoy conocemos como Uruguay. Artigas se definía como un argentino de la banda oriental. Él jamás quiso la escisión de ese territorio, jamás quiso independizar ese pedacito de tierra. Yo recuerdo la polémica que se armó cuando en el Bicentenario de Paraná la presidenta de la Nación dijo Artigas quiso ser argentino y no lo dejaron. Así es. Y muchos uruguayos se levantaron y muchos argentinos también diciendo que eso era incorrecto. Usted dice que sí, que él quería una sola patria. Sí. Él quería una sola patria, él era un representante de las provincias del Río de la Plata, él no pensaba en un pequeño territorio. Es decir, de hecho le ofrecen muchas veces, con tal de que depusiera su posición extrema en muchos aspectos, le ofrecieron muchas veces infinidad de privilegios que él rechazó para tener ese territorio absolutamente independiente. Artigas jamás quiso la escisión de lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay. Por eso es un acto de absoluta injusticia, condenado a vivir en el ostracismo de ser el prócer de la independencia uruguaya, porque él jamás quiso eso. Y la historia oficial se ha encargado de eso, es decir, que todos nuestros grandes hombres, Artigas entre ellos, figuren en el nombre de alguna plaza, de alguna calle, pero se ha encargado perfectamente de que no se instalen en el corazón o en la conciencia de los pueblos por los cuales ellos han luchado, ¿no? Y creo que es la gran asignatura pendiente de este tiempo a nivel latinoamericano fundamentalmente, porque la tragedia latinoamericana tiene mucho en común, la historia escrita por las minorías, que responden a una visión propia y buscan favorecer los intereses que dominaron en una época. Probablemente se esté hablando en este tiempo como nunca antes de la figura de Artigas, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y también de lo que pasó en aquel tiempo. Bueno, esta propuesta que no sé por qué no prosperó, no digo por el feriado en particular, sino que por la recordación. Sí, en la papelería oficial aparece este año, sí. En todo el país, digamos, esta fecha. Pero es importante comentarlo hoy, donde probablemente tampoco en los grandes medios de comunicación se hable demasiado de lo que pasó. Para nosotros sí es importante, para los entrerrianos en especial. Por supuesto. José María, le agradezco mucho su presencia. Al contrario, siempre un gusto tenerlo a ustedes, aquí. Es un placer. José María Blanco es director de la editorial de Entre Ríos y nos ha contado qué fue lo que pasó hace exactamente hoy 200 años para que se recuerde esta fecha en el calendario argentino con especial interés. Ahora pedimos un radiotaxi y ya volvemos. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trayectoria. Cooperativa Radio Taxi 424-5555.